Nos acompaña esta noche David Alegre, que es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma y que acaba de publicar este libro, Verdugos del 36. Ahí lo tiene, Verdugos del 36, lo hemos tenido en cámara, la maquinaria del terror en la Zaragoza golpista. David, muchas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Da la impresión de estar muy documentado. ¿Qué importancia tiene Zaragoza y la Quinta Región Militar? Zaragoza... Sobre todo Zaragoza como la gran ciudad, digamos, entre la otra gran ciudad que sería el eje con Barcelona y Madrid. ¿Qué importancia tiene Zaragoza y la Quinta Región Militar en el golpe de julio del 36? Zaragoza tiene una importancia capital y los golpistas lo tienen muy claro desde el primer momento. Si no lo hubieran controlado, hubiera quedado paso franco entre Barcelona y Madrid. Es la segunda ciudad más importante que controlan después de Sevilla. Protege todo el flanco norte y protege toda el área de operaciones de Mola en Navarra y en Burgos. Un centro agroganadero e industrial muy importante y además es un lugar donde hay arsenales del ejército que mantienen vivo el golpe en Navarra, porque los fusiles y los cartuchos que se envían a Navarra para mantener en marcha el golpe vienen de allí. Y además se enfrentan a un reto securitario de primer orden, porque es un lugar donde tiene un arraigo muy fuerte las dos grandes centrales sindicales. La Federación Local de Oficios, que es la filial de la CNT, tiene 20.000 militantes en la ciudad, ¿no? Entonces, sí, tienen desde... Es un eje estratégico. La academia está disuelta, o sea, no tiene, digamos, allí estaba la Academia General, está disuelta, no hay, digamos, en tiempos de la República no funciona como academia, si era digamos, centro militar importante, en verano estaba disuelto. Es una guarnición fundamental, tiene varios regimientos, tiene todas las armas allí representadas, es decir, Zaragoza es una ciudad militar aunque hayan cerrado la academia, ¿no? Entonces, por eso es una guarnición además fundamental a la hora también de surtir de efectivos, cuadros militares, oficiales y milicias a las fuerzas golpistas, ¿no? Entonces, ya digo, Zaragoza será un eje para mantener o sostener toda la línea defensiva de Aragón que protegerá de la Cataluña republicana al conjunto de la zona, el flanco oriental de la zona norte golpista. Luego hablamos del flanco oriental de Zaragoza, cómo fue la represión dentro de la ciudad, con esa masa importante anarquista y republicana en otras ciudades, Belchite, lo que pasó en Belchite, Teruel. Pero antes un personaje. Ahí está al frente de esta Quinta Región Militar un militar, Miguel Cabanellas, que es un personaje un poco oscuro. No solo ya la oscuridad que da sumarse a un alzamiento que trata de derribar una democracia para instalar una dictadura a base de muerte y de guerra civil, sino por el hecho de que él siempre se asoció como republicano, había sido incluso del bando de Lerroux en las Cortes, y masón, o por lo menos se decía que era masón. ¿Qué importancia tiene Cabanellas? Porque por antigüedad será, de hecho, el primer jefe de los sublevados. Efectivamente, será el presidente de la Junta de Defensa Nacional, efectivamente, el primer órgano ejecutivo. Cabanellas tiene una importancia fundamental porque juega a dos bandas, juega la ambigüedad de manera consciente, pero es que al mismo tiempo incluso los propios, las principales autoridades golpistas, el propio Mola, el propio Franco, no tienen toda la confianza depositada en él, aunque lo necesitan en cualquier caso, ¿no? Entonces Cabanellas será fundamental precisamente por esa ambigüedad. Él lanzará un discurso de radio que será muy importante el 18 de julio, porque el golpe en Zaragoza, el estado de guerra se declara a las 2 de la mañana del 19 de julio, en el cual pide calma a la población y acaba con una proclama dando un viva a la República, que claro, a la gente la deja totalmente desarmada, ¿no? Por decirlo así, no saben a qué atenerse porque están recibiendo rumores de las radios de Marruecos, de las radios de Madrid, de las radios de Barcelona, y no saben a qué atenerse, no saben... Ahí lo estamos teniendo a Cabanellas, aunque creo que esto ya debe ser Burgos o Salamanca. No sé si el nombramiento de Franco como jefe del... Ahí estamos a Cabanellas, pinta de Papá Noel. Pero lo cierto es que estuvo ahí jugando. De hecho, en el nombramiento de Franco, él es el más antiguo. Sanjurjo ha muerto en un accidente de tráfico. Dicen que dijo una frase enigmática cuando en medio se enfrentó a Franco en la elección de Franco como jefe del gobierno del Estado. Que es, le habéis dado a España, o algo así, y ahora se va a creer Franco que España es suya. Quedó después apartado de eso, Cabanellas, por lo menos no salió, digamos, mucho después. ¿Qué pasó con él? Sí, Cabanellas efectivamente parece ser que es la única persona que se opone a la concesión de plenos poderes a Franco, al ascenso a la jefatura del Estado, el 1 de octubre del 36, y eso le deja muy mal parado, ¿no? Efectivamente, Cabanellas y la familia quedan un poco en el ostracismo dentro de la propia España golpista, y en el libro aparece una carta de la hija de Cabanellas, Clara, pidiéndole a Franco que les asignen a los hijos, a los huérfanos,
la pensión correspondiente al 100% del salario de Cabanillas porque se han quedado, digamos, sin nada, ¿no? Literalmente. Y justo ahí defiende la obra de su padre, ¿no? Ella defiende que sin su padre hubiera sido posible sostener las 3 capitales aragonesas y sostener todo ese flanco norte, porque gracias a su padre, que en la confianza que tenían las autoridades del gobierno republicano, del Frente Popular, en el 36, se mantiene toda la guarnición, digamos, cohesionada y entera, porque Cabanillas responde por ellos. En lugar de haber destituciones y cambios de destino para dispersar a una guarnición que es muy compacta, la de Zaragoza, Cabanillas dice, no, lo que pasa aquí yo respondo por lo que pueda pasar. No hay que mover a nadie del sitio, ¿no? Entonces eso permite mantener una guarnición muy cohesionada que en el momento del golpe de Estado responde en bloque. Franco le acabará dando la pensión a la familia. Sí, un 80%. Un 80%. Concretamente. Vamos ya con el hecho que narra perfectamente el libro, que es la violencia, por lo menos ya en ciudad. Sí. Una violencia brutal, una violencia de 3.000 y pico muertes en pocos meses de asesinatos, ¿no? ¿Quién la lleva a cabo? ¿Fuerzas militares o civiles? ¿Y quiénes están detrás? Bueno, yo creo que una cosa que es fundamental tener presente, yo creo, aparte de mencionar quiénes son los que lo llevan a cabo, porque quien lo hace es un perfil humano muy concreto, son oficiales de Estado Mayor, es decir, digamos, la rama técnica más avanzada, más intelectual, más capacitada a nivel técnico dentro del Ejército, hacen una formación extra en la Escuela Superior de Guerra de 3 años extra, aparte de las academias normativas de infantería, caballería, de artillería o de ingeniería. Entonces son gente muy capacitada intelectualmente. Y eso les permite a estos perfiles, que es un grupo de oficiales de Estado Mayor que son un poco el cerebro de todo este asunto, los que organizan toda la maquinaria de eliminación, esto les permite, como en el Ejército se cobraba mal, les permite pasarse al sector privado con excedencias, ¿no? Lo que se llamaba entonces un supernumerario. Entonces se dedican con mucho éxito al negocio privado, a menudo. Hay 3 figuras concretamente muy importantes en la maquinaria de eliminación de Zaragoza, que son el que era comandante de Estado Mayor, pero en excedencia, en los últimos 10 años antes del golpe de Estado, director regional en todo Aragón del Banco Español de Crédito, del Banesto, una de las principales agencias modernizadoras de la banca española, que movía todo el dinero del gran capital aragonés, de la patronal aragonesa, y después otros 2 oficiales que colaboran con él, uno muy asociado al mundo de la construcción, que es uno de los sectores más importantes de la economía española desde hace mucho tiempo ya, desde hace muchas décadas, y entonces ya lo era, y otro muy asociado al mundo de la educación privada. Entonces, son individuos que tienen un pie en el mundo militar, pero que tienen civil. Y de los negocios. Y esos son los que llevan a cabo la represión más dura. La represión, los diseñadores. Los diseñadores en Zaragoza cumplen a rajatabla lo que dice Mola. Mola siempre se dijo que sus directrices, aquello de un golpe en extremo violento para anular la capacidad de respuesta del adversario. Eso se implementa desde el primer momento, en las propias calles de Zaragoza. Vamos a ver, esto es una cuestión que actualmente está sometida a debate en un sentido. Es decir, hay una predisposición a la utilización de la violencia, como tú mencionas en las instrucciones reservadas de Mola, ¿no? Hay una predisposición, pero la maquinaria de eliminación se organiza sobre la marcha. Es decir, el plan que tienen los golpistas no es que haya una guerra civil. No pueden suponer que va a haber una guerra de 3 años. Ellos piensan que van a tomar y subvertir el poder del Estado en cuestión de días o como mucho semanas. Entonces lo que se encuentran, al contrario que eso, es que hay una voluntad muy sólida por parte de las autoridades republicanas de resistir y que eso les sitúa en un escenario de conflicto sostenido en el tiempo al cual tienen que responder. Entonces se encuentran en una situación de guerra en la cual las necesidades van creciendo y los recursos para cubrir esas necesidades van decreciendo. Y muy rápidamente se ve una crisis militar muy fuerte. Mola está pensando 10 días después de dar el golpe de Estado en suicidarse porque piensa que han perdido la mano. Hasta que no se confirma la concesión de la ayuda italiana y alemana, que es el 26-28 de julio respectivamente, ellos no se sienten en una posición sólida. Entonces, esa violencia eliminacionista que aplican, sobre todo a partir de finales de julio, principios de agosto, es una violencia anticipatoria. Es una violencia que lo que busca es precisamente evitar. En Zaragoza está muy claro, porque además las fuentes y los propios protagonistas de la eliminación lo explican muy bien. Ellos tienen mucho miedo a un colapso desde dentro, ayudado además por el avance de las milicias que avanzan desde Cataluña y desde el País Valenciano. Eso les preocupa muchísimo, que haya una conexión entre una insurrección desde dentro, desde ese núcleo zaragozano que está muy dominado por las 2 principales centrales sindicales, sus clases populares, con ese avance desde Cataluña. Entonces, dan un golpe, ponen toda la carne en el asador precisamente para evitar esa insurrección. Eso es eliminar lo que en Madrid llamaría Mola la quinta columna.
Sí, efectivamente. Tiene bastante parecido con lo que pasó después en Madrid en Paracuellos. Totalmente. Una de las cosas que a los golpistas les hace mantener también en marcha de manera sostenida durante muchas semanas esa maquinaria de eliminación en cifras que están en varias decenas de asesinados cada día, precisamente es la conciencia de que existen redes de resistencia, cotización y también redes de salvación o evacuación de personas cuya vida está en riesgo hacia la zona republicana. Vienen milicias de Cataluña, sobre todo anarquistas, también de Valencia, y el frente se estabiliza. Creo que ahí retoma parte del terreno incluso la zona republicana y consiguen estabilizarlo en la zona oriental de Aragón, ¿no? Sí, en el y centro, ahí va a más bien. estar prácticamente 2 años de guerra, ¿no? El frente ahí, En ¿no? el centro, sí, justamente la línea de partición son las dos capitales provinciales norte y sur, y Zaragoza está a unos 35 kilómetros del frente. Y ahí hay 2 o 3 batallas a lo largo de la guerra tremendas. Una de Teruel, que se combate, se toma, se retoma, y se vuelve a tomar, o retomar, a unas temperaturas tremendas. ¿Eso fue lo más parecido al Stalingrado en España? Sí, bueno, Teruel. de hecho mi trayectoria investigadora y la cuestión por la que yo acabo escribiendo este libro es Teruel, porque bueno, escribí en su momento un libro que se llamó La batalla de Teruel, guerra total en España, y en el trabajo de campo que me lleva a escribir ese libro es cuando me encuentro por primera vez con los perpetradores y cuando digo, hay que intentar entender quién es esta gente, porque si no el fresco del 36... Perpetradores son los ejecutores de la violencia. Los escuadristas. Y los diseñadores también, todos los que están en la toma de decisiones, el diseño, la coordinación y la ejecución a pie de fosa. ¿Y Teruel cómo fue? Teruel es un cebo que lanza Vicente Rojo, el jefe del Estado Mayor del Ejército Republicano, a Franco para evitar que se lleve a cabo una ofensiva prevista sobre Madrid después de haber culminado la campaña del norte. O sea, como Brunete. Como Sí, Brunete sobre el norte. es ¿no? un cebo, totalmente. Desde Teruel no se va a ningún lado, Teruel no tiene ningún interés estratégico, ni económico, ni demográfico, es una ciudad de 14.000 habitantes en aquel momento. Entonces, lanza un reto a Franco para que desvíe todos sus recursos a una batalla de desgaste. Porque la República sabe, y lo tiene muy claro, y esto lo dicen gente como Indalecio Prieto, por ejemplo, ¿no? Que es el ministro de la Guerra, tiene muy claro las autoridades republicanas que no pueden ganar la guerra militarmente. Que la única manera de que la República sobreviva es consiguiendo alargar la guerra lo suficiente como para enmarcarla en la Segunda Guerra Mundial, efectivamente. O sea, que a quien le interesaba alargar la guerra no era Franco, como ha dicho la historiografía muchas veces, sino a la República, efectivamente. Luego te pregunto por la tesis, que creo que también abordas, de si Franco intencionadamente alargó la guerra o no. Pero estábamos hablando de Teruel. Otro hecho brutal, Belchite. Belchite desaparece como pueblo. Creo que después incluso quedaría como campo de maniobras porque el pueblo queda absolutamente destrozado. Y se hizo Belchite en otro lado. Creo que es así, no sé si me... o no exactamente. No es del todo así porque a nosotros nos queda la imagen de lo que hemos visto ya muchos años después. Sí. Belchite sí habitó hasta los años 60. Es decir, el Belchite viejo, sí, el Belchite original que está habitado hasta los años 60. Lo que pasa es que el estado de ruina actual es porque no ha habido, evidentemente, mantenimiento. Pero hasta que se construye el pueblo nuevo se inaugura en los años 60 y es cuando la gente comienza a habitarlo y abandona el viejo. Sí, efectivamente, en Belchite además se instala un campo de prisioneros que se llamaba la Pequeña Rusia, donde había brigadistas internacionales que se encargan precisamente del desescombro del pueblo. El pueblo queda totalmente devastado. Eso es Belchite, verdad. que está justo en el eje, en la prácticamente frontera de los dos frentes. Es del oriental, es primera línea. Es totalmente primera línea. Y durante 2 años y pico. Sí, sería un año, porque la batalla de Belchite es el verano, finales del verano del 37. Es un año, exactamente. Belchite es primera línea y por eso precisamente la violencia es tan dura allí, porque hay mucho miedo también a que la propia población desde dentro, es una población controlada por los golpistas en primera instancia, pueda ayudar a las milicias que están intentando alcanzar Zaragoza, ¿no? Entonces hay 300 asesinatos como mínimo en Belchite, que es un pueblo que no llega a más de 3.000. 300 asesinatos. 300 asesinatos es un pueblo que tiene unos 3.500 habitantes. De paseantes, por así decirlo, de los que van dando el paseo, sí, no de frente. Civiles indefensos. No son muertos en combate. Ahí se va buscando en ese terror caliente de esos meses, casa por casa. O sea, van los escuadristas con apoyo militar y brigadas civiles. El proceso que se lleva a cabo es un proceso muy similar a cualquier proceso represivo. Nacional, sí. ¿No? Incluso si vamos a casos como los de Latinoamérica, es la detención, el confinamiento, la tortura, extracción de información. Sobre todo hay una cosa que obsesiona a los golpistas, que son los depósitos de armas, supuestos depósitos de armas que no existían, pero que en el lenguaje sindical de los años 30 estaba muy presente esa idea de en el momento que llegue la revolución estaremos preparados, tendremos las armas, estaremos listos. Entonces, cuando dan el golpe de Estado, ellos creen de verdad que se pueden enfrentar a una insurgencia desde dentro y creen que las izquierdas están armadas. Entonces, una de las cosas por las que preguntan en esos interrogatorios de extracción de información, donde piden además más nombres, es
dónde están los depósitos de armas. Por eso, cuando entran a hacer los registros, miran en las bodegas, levantan las tejas, entran en los desvanes, van buscando armas, van buscando armas. Entonces esa maquinaria de eliminación se alimenta porque cada nuevo interrogatorio se van dando nuevos nombres. Es una espiral que no cesa. Es un campo de pruebas para lo que lugar haría el fascismo en Alemania a partir del 39, en Italia, o ya en esos dos países donde el fascismo y el nazismo se ha instalado se hacía esto era práctica común. Sin ningún género de dudas, España es pionera. Si algo le debe la historia del fascismo europeo a España, es hacer concebible por primera vez la eliminación de personas indefensas que se consideran incapacitadas para vivir pacíficamente con el conjunto de la comunidad Estaríamos nacional. mucho mejor sin que nos debieran eso. Desde luego, pero esta es la realidad. Es decir, en la Italia fascista y en la Alemania nazi ha habido unos pocos centenares de asesinatos de opositores, unos pocos centenares. Y en España estamos hablando de decenas de miles. Todavía en el 36, en Italia y en Alemania ese nivel es inconcebible todavía. Luego lo pasarán, vamos, exponencialmente, naturalmente, ¿no? Pero eso es todavía inconcebible. Contra tu propia población, contra tu propio cuerpo social, eso en Italia no pasará hasta el año 43, cuando Italia caiga en su propia guerra civil. Sí. Exactamente. Y en Alemania no pasará hasta el final de la guerra, prácticamente. O sea, campo de pruebas. Villagastra estuvo por Zaragoza, ¿no? Estuvo en Zaragoza. ¿Y qué misión era la suya? Es una pregunta muy interesante. Una de las metodologías que hemos utilizado, que estamos utilizando, porque después de esta investigación vienen otras que están viendo a ver cómo me va a mí para ver cómo plantean su objeto de estudio, ¿no? Mis colegas. Estamos empleando la lógica situacional, que es una metodología propia de los estudios del Holocausto, que lo que intenta entender es que cuando una figura de alto nivel se mueve a un sitio, a partir de ese movimiento pasan cosas. Y eso es lo que detectamos precisamente en un viaje de Mola a Zaragoza el 9 de agosto, Cuando Mola viaja a Zaragoza el 9 de agosto, violencia ha habido desde el primer momento, pero es violencia aislada y además violencia que aparece en las calles. Muertos que aparecen, cadáveres que aparecen abandonados en las calles y un goteo lento. Pero a partir del 9 de agosto, cuando va Mola, está claro que Mola da directrices de que hay que empezar a organizar sistemáticamente la eliminación. Porque es en ese momento cuando las cifras repuntan a varias decenas de asesinatos cada día y además con estrategias de ocultación, que eso es algo que no se ha hecho hasta ese momento. Por eso decimos que, en realidad, y eso pasa normalmente en todos los casos de violencia de masas, el plan maestro no suele existir nunca. Ese plan maestro preconcebido, perfectamente planificado, de que vamos a hacer las cosas así, eso no existe. Lo que los golpistas están haciendo es improvisar. Están respondiendo a la contingencia. Pero con un clima de violencia brutal. Cuando dices que siempre que un personaje de estas características, ¿cómo le llamaban? ¿Glorioso mutilado? Sí, glorioso mutilado. Glorioso mutilado. Va allí y pasan cosas. ¿Qué pasan cosas? Dices que se reactiva o aumenta mucho más la represión. Efectivamente, suelen traer directrices. Cuando Millán Astray va a Zaragoza, lo que le explica en Zaragoza es cómo ha ido la masacre de Badajoz, por ejemplo. Ese es Yagüe, ¿no? Sí, estamos hablando de 2.000 personas o así. Unas 3.000 personas se calcula, 2.000, 3.000 personas. No se sabe porque había muchos desplazados en ese momento en Badajoz de toda la zona norte de Sevilla y sur de Extremadura, sí. Y por eso muchas veces las cifras nos bailan, que eso igual es algo que el público a lo mejor a veces no entiende. Hay muchos desplazados en la guerra civil, hay muchísimo movimiento, idas, venidas, cruces de líneas. La primera gran matanza es, digamos, Badajoz. Badajoz, sí. Bueno, la primera matanza se produce realmente el 17 de julio, 18 de julio en Tetuán, en las plazas del norte de África, donde había gente que pensaba esto puede ser un pronunciamiento como el del 23, de Primo de Rivera, que es, digamos, no causa muertes, pero ya esa misma noche se producen 100 y pico fusilamientos de gente que eran directores de teatro, alcaldes, albañiles. Eso es el primer choque con la realidad de lo que viene. Y luego ya la subida por toda la frontera portuguesa hasta Badajoz. En Badajoz la matanza, yo creí que eran 2.000, 2.500, me hablas de 3.000, estamos hablando encerrados todos en la Plaza de Toros. Sí, no siempre, pero en la mayor parte de los casos sí. Badajoz es un caso muy interesante porque precisamente Millán Astray lo lleva a Zaragoza como muestra del modelo de seguridad que hay que aplicar para mantener bajo control la retaguardia, ¿no? Las áreas de operaciones de los golpistas. ¿Por qué Badajoz es importante? Pues porque Badajoz está a 14 kilómetros de la frontera con Portugal. Entonces es un punto de paso fundamental hacia el centro logístico de los golpistas entre la zona sur y norte, que estará dividida todavía hasta finales de agosto por Portugal. Portugal da apoyo logístico a los golpistas desde el primer momento. Las zonas norte y sur están conectadas a través de Portugal, por donde pasa munición, material, información, enlaces. Está pasando todo tipo de cosas a través de Portugal, de norte a sur. Por eso es muy importante y por eso Yagüe actúa de esa manera tan radical. Es que la violencia eliminacionista que aplica Yagüe en Badajoz es una violencia securitaria militar. Se lo dice muy bien bueno, Whitaker digamos que lo reproduce, la conversación que mantiene con Yagüe después en sus memorias, varios años después, y lo dice, ¿qué quería que hiciera? ¿Llevármelos conmigo a Madrid?
o dejarlos a mi espalda y que pudieran levantarse en algún momento contra nosotros, ¿no? Entonces es una violencia militar, de seguridad militar, de verte desbordado sin los recursos necesarios para sostener necesidades crecientes constantemente. Eso me lleva a la siguiente pregunta y luego, si queréis preguntar algo, que ya veo que Isaías quiere comentar algo, preguntar al que quiera. Una de las preguntas, yo no sé si resueltas o no resueltas, pero sí formuladas, que es si Franco alargó la guerra intencionadamente o realmente pues, hizo de la necesidad virtud en el campo bélico por no ser capaz, por ejemplo, de capturar Madrid después de la toma de Toledo, por no ser capaz de ganar la guerra, como le decían los asesores italianos y los asesores alemanes en corto plazo. Él después se justificó ante sus agiógrafos diciendo que lo hizo intencionadamente para eliminar esas bolsas de resistencia a las que tú te hacías referencia. De lo que has estudiado, lo que has compartido con otros historiadores, ¿qué tesis crees que es más defendible? Franco prolongó la guerra con toda la intención para, como había dicho algún periodista norteamericano, si tengo que fusilar a media España, ¿la fusilo? ¿O porque no pudo ganar la guerra antes? No pudo ganar la guerra antes, totalmente. Es decir, vamos a ver, si la misión de Franco hubiera sido limpiar sistemáticamente los territorios que va ocupando progresivamente, se habrían mantenido, digamos, las cifras en cada nuevo territorio ocupado, y eso no pasa. El 60%, como mínimo, de la violencia eliminacionista a los golpistas entre el 36 y el 48, el 60%, como poco, se concentra en los 6 primeros meses de la guerra. Lo cual ya tira por tierra la idea de la limpieza sistemática. Porque además a partir de enero, febrero del 37 los mecanismos, digamos, de control social y represión pasan a otras vías y a otros cauces que son sobre todo los de los tribunales militares y otros mecanismos de depuración, ¿no? Si es para consolidar su autoridad, también tiene muy poco sentido porque a la altura del 38 Franco tiene un poder indiscutido de todas. Quiero decir, Mola ya ha muerto, se ha estampado con el avión. Sanjurjo también con el avión. Sanjurjo también murió en los primeros días del golpe de Estado. En fin, Franco no tiene oposición posible. Si de verdad la idea era consolidar su poder, podría haber acabado la guerra perfectamente en la primavera del 38, pero las cosas no son tan fáciles, claro. Esto es como un partido de fútbol, los otros también juegan, ¿no? Naturalmente. Es decir, que la República tiene una capacidad muy sólida de rehacerse, de reconstruir un ejército profesional capaz de tener un gran éxito defensivo durante mucho tiempo. Y eso es lo que impide a los golpistas ganar la guerra, que en la documentación militar está muy claro por otra parte, que no estoy entrando en pura especulación, sino que Franco, perdona que acabo, Franco le dice eso a Cantalupo y a muchos enviados internacionales, esto de tengo que limpiar sistemáticamente España porque necesita explicarse para no quedar como un inútil. Este es el problema. Necesita explicarse y decir, porque va a necesitar mucha más ayuda militar, va a necesitar muchos más recursos financieros de Italia y de Alemania, por tanto tiene que decir, no, esto lo estoy haciendo así porque es a mi manera, yo lo controlo todo. Cuando colapsa la República finalmente, bueno, la República colapsa el 18 de julio y lo que queda después es una apariencia de República que es un gabinete de guerra para defenderse de un ataque. Pero cuando es el golpe, o mejor dicho, el autogolpe de Casado en Madrid, tú ves el mapa y la República aún controla una parte importante del territorio nacional, un tercio aproximadamente. Todo cae en ese día, después de la caída de Madrid, prácticamente por el autogolpe de Casado. O sea, la guerra aún podía continuar. Sí, bueno, ese era el objetivo que tenía una parte. El objetivo de Negrín era alargar la guerra, por supuesto. Es decir, vamos a ver, el plan de la República está a punto de salir bien, que es alargar la guerra. La batalla del Ebro es otra batalla que no va a ningún lado. Pero coincide con la conferencia de Múnich. Efectivamente. Y eso es lo que esperaban, claro. Que no hubiera conferencia de Múnich, que no hubiera acuerdo para entregar Checoslovaquia. Que no dijera lo que dijo. Claro. Que no entregara Checoslovaquia a Alemania, ¿no? Sí. Y que hubiera un estallido de la guerra en el 38 y que se alinearan por naturaleza las potencias democráticas con la República. Claro, eso hubiera cambiado para siempre la historia de España, naturalmente, pero... Una última pregunta. La violencia escuadrista posterior al 18 de julio no impide ver que también hubo una violencia escuadrista previa al 18 de julio. Es decir, desde las elecciones de febrero del 36, ¿no? Ahí empiezan ya los primeros contactos de Mola. ¿Hay un intento de que la violencia tense tanto la situación que justifique de alguna manera para algunos sectores incluso la necesidad de un golpe? Estamos asistiendo ahí sobre todo de elementos armados de falange, atentados continuos una y otra vez. ¿Cómo es esa violencia previa al 18 de julio? Hay dos cuestiones aquí que yo creo que son muy importantes. Una, lo que dices tú, hay una estrategia de la tensión muy importante, de desbordar a las autoridades republicanas,
a esos gobiernos de centro-izquierda, en los cuales ni siquiera están los socialistas en el gobierno, mismamente hablando, ¿no? Están fuera en el apoyo parlamentario, pero no están en el gobierno. Hay un deseo de desbordar el orden público, de forzar a las autoridades a tomar medidas controvertidas y a desbordar a la propia izquierda y a obligar a la izquierda a responder, ¿no? Eso por un lado. Y luego, claro, el libro intentaba ser una historia de la primera mitad de España, de la historia del siglo XX español, desde Zaragoza, ¿no? Y una de las cosas que se ve muy claro en la documentación policial, por ejemplo, es que Falange lleva a cabo una estrategia de infiltración muy fuerte en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del momento. Y eso es una de las cosas que explica por qué un partido que en apariencia es irrelevante electoralmente, que no llega a los 50.000 votos en febrero del 36, está en disposición de estar en una situación decisiva de movilización de recursos humanos y de tocar poder en el 36, porque ha infiltrado las comisarías de policía, está ocupando o está, digamos, tiene la simpatía o la militancia de cuadros intermedios decisivos del ejército, sobre todo tenientes y capitanes. Muy importante porque son el núcleo de la sublevación en la mayor parte de las plazas militares. Y también tienen o han captado a muy importantes elementos de la Guardia de Asalto. En Zaragoza, las dos compañías, más de 400 hombres de la Guardia de Asalto, están totalmente a favor del golpe de Estado, pagando cuota de Falange. Esto lo dice la documentación, ¿no? Y lo mismo con la Guardia Civil, que está llevando a cabo en muchos casos. Esto es una cosa que habitualmente ha pasado muy desapercibida y creo que vale la pena que la gente la conozca, que el alcance verdadero del africanismo va mucho más allá de los Franco, Mola, Godet, es muy tentacular y quien mejor lo encarna son los oficiales intermedios o cuadros de la Guardia Civil con mando sobre tropa, tenientes que están al frente de las líneas que coordinan varios puestos locales de la Guardia Civil y capitanes que coordinan varias líneas en circunscripciones de cada provincia. Estos son elementos muy jóvenes de la Guardia Civil que, como es perceptivo en ese momento dentro de la normativa del cuerpo, se prefiere captar preferentemente a oficiales que vengan de carrera del ejército y muchos de ellos han participado, son jóvenes de entre 30 y 40 años, efectivamente, en el último ciclo de operaciones de Alucemas. Entonces llegan con toda la cultura militar africanista al mantenimiento del orden público durante la República. Y eso es lo que explica que en el primer año de vida de la República hay más de 100 muertos, 103 o 105, no recuerdo ahora, en choques violentos provocados por la Guardia Civil, muertos provocados por la Guardia Civil, por toda la península. Bueno, ¿alguna pregunta, Isaías? ¿Quieres comentar algo, plantear alguna duda? Bueno, los más jóvenes que nos estén viendo estarán entendiendo con la entrevista de David que con Franco no se vivía mejor, sino que se moría mucho peor, ¿no? Me ha parecido muy interesante lo que has dicho sobre que los golpistas no tenían un plan, iban improvisando la represión y después la exportaban. La virtud de tu libro es que cierras el zoom sobre una ciudad, pero esa ciudad seguramente es el paradigma de otras ciudades. Hemos hablado de Badajoz, hemos hablado de Belchite. ¿Cuáles serían, digamos, las 3 o 4 ciudades mártires en las que pasase lo mismo que pasó en Zaragoza? Bueno, es difícil de decir, ¿no? Yo creo que hay muchos lugares en España muy afectados. Yo creo que lo que es más interesante aquí, Isaías, si me permites, y que creo que vale la pena también decirlo aprovechando el espacio, ¿no?, es preguntarnos por qué hay sitios donde hay tanta violencia y sitios donde no hay ninguna. Sitios a veces que están uno junto al otro, y esto yo creo que hay que reivindicarlos y hay héroes que podamos reivindicar y mitopoetizar, ¿no? Es la gente que, teniendo el poder en sus ámbitos locales, teniendo la influencia y la posición adecuada para ello, salió en defensa de sus vecinos jugándose la vida. Porque la violencia no podía aparecer nunca, y eso los golpistas lo tenían muy claro, y también lo tenían muy claro los sectores revolucionarios y la propia República, lo tenían muy claro, la violencia no podía aparecer una imposición exterior. Por eso siempre que se llevaban listas, normalmente esas listas las había elaborado alguien que conocía bien el ámbito local, y tenían que ser listas sancionadas o aprobadas por las propias autoridades locales y las fuerzas vivas locales. Y hubo sitios en los que pasaron además por las dos zonas de ocupación, y esto es muy importante, y esto es un déficit que tiene, digamos, el trabajo que hacemos a veces los violenciólogos, ¿no? La gente que nos dedicamos a estudiar la violencia, que damos tanto espacio a la violencia que perdemos de vista que hubo lugares donde la convivencia no fracasó. Y no fracasó porque quien estaba en la posición de defenderla lo consiguió. Y a veces pasando por las dos zonas, repito, pasando primero por la zona republicana y después por la zona golpista, vecinos influyentes de los dos lados políticos, por decirlo así, que estaban en posición de hacerlo, salieron a dar la cara por los suyos. Yo, si fuera tu editor, ya te propondría el siguiente libro. Me parece muy interesante, ¿no? Me parece muy interesante. Paloma, una última pregunta. A mí también, y de hecho me gustaría preguntarte, David, porque fíjate que en este programa se dedica mucho tiempo a la historia y tengo la impresión de que en este libro tuyo has accedido, que me imagino que para un historiador es
quizá lo más estimulante, a material bastante inédito, y has puesto encima de la mesa un análisis efectivamente muy centrado, es verdad, en Zaragoza, en Aragón, pero accediendo efectivamente a material inédito. Entiendo que también has tenido que hacer muchísimas entrevistas, porque hasta dar con el nombre y apellido de todas las personas que acabaron efectivamente con la vida de los opositores al golpe, me gustaría saber cómo ha sido esa metodología y cuánto tiempo has tardado. Es una pregunta muy buena, pero sería larga de contestar con el detenimiento que me gustaría, ¿no? Han sido muchos años de trabajo. A un investigador, como puede ser mi caso, que me gusta mucho hacer kilómetros y pisar terreno, ¿no? Yo soy aragonés y he tenido el privilegio de pasar el umbral de muchas puertas, ¿no? Que me ha abierto gente fantástica de mi tierra. Entonces la agenda investigadora te la va marcando mucho también pues los sujetos con los que trabajas, ¿no? Las personas que te abren las puertas de su alma y de su familia y que te cuentan su historia familiar, ¿no? Entonces, claro, yo este trabajo empieza en el 2016, cuando yo estoy escribiendo ese libro de la batalla de Teruel, que os decía. Claro, nuestros proyectos se alimentan unos a otros, por eso vamos sacando libros en un goteo, ¿no? Porque muchas veces son proyectos paralelos que se retroalimentan. Entonces, claro, tú cuando haces entrevistas haces como historias de vida, comienzas por el origen para ayudar al recuerdo, ¿no? Origen familiar, bla, 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 cómo era la infancia, etcétera, ¿no? Y cuando llegabas al 36, siempre aparecían una serie de figuras que a mí no me interesaban en aquel momento, pero bueno, la vida te da sorpresas. Yo nunca me pensé que trabajaría esto, ¿no? Que aparecían como sumidas en una bruma, una especie de niebla, desdibujadas, sin perfil humano. Eran como monstruos mitológicos de otro tiempo, ¿no? Y siempre asociados a un apodo, nunca el nombre real. El nombre real de un perpetrador nunca me lo ha dado un testimonio, nunca. Me lo he encontrado yo picando piedra en los archivos, literalmente, ¿no? Entonces, claro, cuando ya empiezas a manejar bien los archivos, porque aquí hay trabajo en más de 20 archivos de todo el Estado, muchos kilómetros, muchas horas entre clases, marcharme 2 noches a lo loco con el AVE, en fin, un desgaste muy fuerte, pero también algo fascinante, ¿no? Y un trabajo muy, muy enriquecedor y muy valioso para mí personalmente, que ahora pues, tengo la oportunidad de acercar al público y eso es lo bonito, ¿no? Entonces, y a mí me da muchas veces la sensación de cuando llegaba ese momento de reposo, cuando volvía de Segovia, de Ávila, de Salamanca o de aquí de Madrid, que son los sitios donde más he trabajado, me daba la sensación a veces, porque nos habían enseñado, ¿no? A nuestros maestros muchas veces implícitamente nos habían enseñado un poco a pensar que no había evidencia de todo esto, y hay mucha más de la que nos podemos llegar a pensar. Lo que pasa es que está muy dispersa y hay que rastrillar mucho. Entonces yo cuando estaba en el AVE muchas veces me daba la sensación de llevar una bomba en el ordenador. Una bomba, y decía... Y esa era mi mayor preocupación, ¿no? Mi mayor ansiedad como autor y como investigador era cómo hacer efectivo ese relato, cómo estar a la altura del material que estoy encontrando, cómo acercarlo al público de una manera que realmente le plantee un reto y que sea valioso, ¿no? Entonces hay 2 tempos en el libro, y ese era el gran reto. Vas avanzando en el 36 y cada vez que aparece una figura relevante, voy atrás y veo cuál es el origen de esa persona y por qué esa persona está en posición de ser decisiva en el 36. Que yo creo que eso es algo de lo que siempre se había privado a la sociedad española, entender quién, cómo y por qué. Del 36. Bueno, se nota que es de la escuela del asesor histórico de este espacio, llamado Julián Casanova, que también es de Aragón, que también es de Zaragoza. Bueno, de Teruel. ¿Cómo se llama su pueblo? Valdealgorfa. Valdealgorfa. Mi madre es de Calanda, justo al lado. Y que es asesor desde este año de, como decía Paloma, dedicamos bastante tiempo a la historia, y esta, desde luego, es muy, muy recomendable. Voy a enseñar de nuevo a cámara el libro, Los verdugos del 36, la maquinaria del terror en la Zaragoza golpista. Ahí lo tiene, de David Alegre. Muy, muy recomendable. Pues nada, David, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un placer, de verdad, un honor. Tenemos que quedarme, tienes que pasar de alguna manera el libro de la batalla de Teruel. Por circunstancias familiares lo quiero. Cuenta con ello. Vale, David, muchísimas gracias y muy buenas noches.